¿Cómo se vive en este lugar del mundo, en este país del Reino Unido, este tránsito del COVID que ya nos tiene un poco hartos, cansados, pero que nos atraviesa la vida por todos lados? Hola Emiliano, ¿cómo va? Buen día para nosotros. Hola Coco, Majo, bueno, todo el equipo de allí. Sí, desde una Escocia acá bastante fría, Sí. 3 grados están haciendo. 3 Gris. grados. 3 grados contra lo nuestro, Para, ya ya te te digo, decimos, 31,2. 31,2. Es lo que hay. Podríamos hacer un mix, ¿no? Claro. 10 grados Claro. más acá, 10 grados menos allá. Claro, sería Bueno, ideal. voy al punto que me preguntabas. El tema COVID, por suerte las noticias son bastante positivas en comparación a la semana posterior, a la semana pasada. Ajá. Se está viendo una reducción del pico que fue histórico, el pico de producto más que nada por la nueva variante Omicron. La semana pasada teníamos hasta un pico de 150.000 casos por día Upa. en el miércoles y martes de la semana pasada. Sí. Esta semana ya está bajando en un 30% y eso moviliza la rápida reacción del gobierno, que está reviendo temas de restricciones, está reviendo temas de casos estrechos y la necesidad de autoaislarse una menor cantidad de tiempo. Ajá. De hecho, el gobierno británico, es complejo de explicarlo porque ahora yo me encuentro en Escocia, pero el gobierno británico está compuesto por distintas naciones y las normas y las reglas son distintas. Pero en el caso de Inglaterra, por ejemplo, ya se está discutiendo bajar el tiempo de, si un caso es asintomático o un contacto estrecho, bajar el tiempo de autoaislación a 5 días, de 7 que está actualmente a 5 días. Escocia recientemente bajó el periodo de 10 días de autoaislamiento a 7 y viene, digamos, a distinto ritmo que Inglaterra. Lo mismo las restricciones. Las restricciones actualmente que están vigentes en Inglaterra son muy laxas. No se usa barbijo en restaurantes, no se usa barbijo en bares. Sí hay pedido de pase de vacunación o de certificado de que haya cursado la enfermedad para eventos multitudinarios y clubes nocturnos. Emiliano. Bueno, acá, perdón Coco, pero Sí. un poco haciendo paralelismo, acá los días, nosotros acá ya se redujo el tema de los días de aislamiento, fue la última medida Sí. de la ministra de Salud de la Nación, acá ya se redujo el tema de los días e inclusive se está pensando que para contactos estrechos, que hoy son 5 días de aislamiento, inclusive sea menor la cantidad. No, y escuchaba recién también que si tenés las 3 dosis de vacunas, el refuerzo, y has sido contacto estrecho, Argentina está analizando no tener que aislarse. Bueno, esto mismo, o bajás, son Directamente 5 sin días, aislamiento. con el esquema completo obviamente de vacunación, pero inclusive también acá se está viendo, vendríamos como un paso adelantados en ese caso respecto a ustedes, Emiliano. Es probable, pero se está hablando incluso más allá de la idea de terminar con las restricciones en su totalidad, Ah, mira. ya para finales de mes, y hablar de una nueva transición, si es que los datos lo confirman, naturalmente, para convivir con el virus. Ya digamos, la retórica es diferente. En cuanto, por suerte, el nivel de vacunación y la nueva variante que parece que es más leve. Eso Emiliano, hace que el gobierno tenga una retórica distinta y hable del fin de las restricciones y el fin quizás de la pandemia, por lo menos en cuanto a restricciones se dice, ¿no? Claro, claro. Emiliano, ustedes tienen en uso, en práctica, el autotest. Una cosa que acá en Argentina, bueno, ya está autorizado por ANMAT, pero todavía creo no hay en las farmacias y se ha armado todo un debate además acerca del uso, la información que se movería o no, que quedaría inscripta en el sistema. ¿Cómo se manejan ustedes con eso allá en Inglaterra? Porque entiendo, dan un aviso y se les hace llegar el kit al domicilio. ¿Es así? No, de hecho es de libre, digamos, uno puede ir a la farmacia y obtener hasta Y comprarlo. 5 kits por comprarlo de antígeno. Ajá. Sin comprarlo, perdón, es gratuito. Ah. Es gratuito, Ah, es absolutamente gratuito. Uno va a la farmacia y ¿por qué? Porque es gratuito, porque los chicos, por ejemplo, que ahora están en actividad escolar, no hubo durante esta ola de Omicron, no hubo restricciones a los colegios. Los chicos volvieron al colegio después del año nuevo y tienen que testearse por lo menos 2 veces por semana.
¿Todos los Y chicos? estos test, todos los chicos, Todos de los chicos se 12 testean. a 17 años. ¿Todos los chicos se Exactamente. testean 2 veces por semana? Los chicos de mayores de 12 años, Ah, mirá 2 veces vos. por semana. Mirá vos, bueno. Entonces uno puede, lo mismo algunos trabajos que son esenciales, si bien la recomendación es en lo posible trabajar desde casa, muchos obviamente trabajos no pueden realizarse de esa manera y tienen que tener ese testeo. 44 millones de test se hacen por día en el Reino Unido. Claro, de eso antígenos. te iba a decir. 44 millones Claro, de test por día, estamos claro. hablando de otro nivel de país en el sentido de que te los dan gratis en la farmacia, que se testea. Acá también se está testeando muchísimo. Te contamos, Emiliano, hay largas colas en toda la Argentina. Pero esto de testearse, que los chicos vuelven a clases y Es que una se Argentina testee. completa yéndose a testear todos los Claro, es días. una Argentina que se testea todos los días. Sería eso, claro. Claro. El PCR, por ejemplo, aquí está desaconsejado. Salvo que uno tenga un síntoma. De hecho, si el test, por ejemplo, de antígeno da positivo, se recomienda ya quedarse con ese resultado y autoaislarse. Y en caso de que uno tenga, obviamente, complicaciones, contactar al médico. Emiliano. Pero el test de PCR prácticamente está en desuso. Emiliano, Pero ¿por qué? Y se Perdón. ha reemplazado por el test de antígeno. Emiliano, Ah. y en ese nivel de testeo que contabas, ¿no? Los chicos, por ejemplo, en edad de secundaria, para nosotros, 2 veces por semana, ¿esa medición va a parar a un sistema para tener una medida general de por dónde avanza la pandemia? Bueno, lo que sucede está a título personal, ¿no? Obviamente es probable que haya gente que no reporte el Ajá. positivo, porque es un test hogareño, no hay una necesidad, no hay un mandato para tener Ok. que reportarlo, pero digamos, se tiende a por lo menos a respetar el autoaislamiento, y en los colegios, estamos hablando por ejemplo de los chicos, sí se les pide la comprobación de que el test haya dado negativo. Pero Ok. no hay miedo de... Pero Emi, ¿no hay Perdón, miedo sí. de falsos negativos? Porque el tema de estos test rápidos, caseros, que acá estarían llegando con más fuerza, el tema del que se habla es que por ahí pueden dar muchos falsos negativos. Vos me decís, allá el PCR ya casi no se usa, se quedan con ese test rápido si se quiere. Pero ¿no tienen miedo de que los resultados no sean tan ciertos y haya gente polulando enferma? claro, bueno, la discusión avanza rápido, ¿no? Porque esto, si me preguntabas hace 2 semanas, te hubiese dicho lo que decía el gobierno, que el PCR es necesario para comprobar Actualmente el PCR ya está en desuso, Mira. pero hace 2 semanas no. Hace 2 semanas uno tenía que comprobar el test de antígeno con un segundo PCR. Entonces las normas cambian muy rápido, eso es lo paradójico, pero son positivas en cuanto... Y cambia la idea, digamos, la retórica de tener que convivir en cierta medida con los casos, que se replica un poco, estaba leyendo también en España, con la idea de generar un día posterior de la pandemia, ir pensando una estrategia de convivir con el virus, ya que el objetivo de erradicarlo parece mucho más difícil. Te hago una términos pregunta. globales, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Cómo es en la práctica esto de que todo el colegio se tenga que testear 2 veces por semana? Es decir, los padres van y buscan en la farmacia este test gratuito, se lo hacen a los chicos y los chicos después tienen que llevar el resultado del test. ¿Cómo es en la práctica eso? Más pensando en Argentina, que ya saben que ahora en febrero volvemos las clases y demás. No me parece una medida muy alocada, pero porque además tuvimos mucho tiempo burbujas que se tenían que aislar con nosotros. Me parece que esto es una manera por ahí de proteger o tener el alerta temprana de cuando hay un caso y no contagiar a los demás compañeros. Pienso en el es la costo práctica también, esto? no sé, o sea, para nosotros. ¿Son gratis? Pero- ¿para nosotros? No, para nosotros, Bueno, digo. nosotros también tenemos test gratis en Argentina. No, sí, lo Acá- sé, acá pero digo, los test de testear a pago son todos los- los chicos en el colegio, no sé si lo veo tan factible en nuestro país, no sé. Pero A ver, Sí. que cuente Pero Emiliano la cómo es discusión, ahí. Contame. si es gratuito o no, está en discusión también, porque el gobierno está diciendo justamente la medida de aquí al futuro, probablemente en algunos meses, es, bueno, cómo seguimos costeando o no ese tipo de 44, estamos hablando de 44 millones de test, vienen de los impuestos de la gente, y cómo hacemos para seguir costeándolo. Eso se va a rever, probablemente ya ha circulado en algunos medios y el gobierno lo ha negado, que se está reviendo reducir o poner de pago a los test de antígenos. Hoy por hoy, respondiendo a tu pregunta, sí, los chicos tienen que testearse, está en cada colegio controlar los test,
las autoridades del colegio, de cada maestro, maestra del aula, en que los chicos tengan que presentar 2 veces por semana una foto del test. Cada test tiene un código QR, entonces uno no puede mentir o alterar la fotografía, por ejemplo, del test. Claro. Y bueno, y está en la responsabilidad de los padres, en este caso, de no mandar a un chico con un test alterado, ¿no? Emiliano, bueno, estás hablando un poco de política y cómo manejan la pandemia. Por primera vez Escocia en toda su historia tiene una mujer ministra y además que es líder del partido del cual fue electa ministra. Y ella dijo hace unos días una frase que está muy vinculada con la historia de la Argentina. Y ella dijo que se inspiró en Margaret Thatcher, pero lo dijo porque dice que todo lo que ella defendía es lo que ella no quiere. ¿Cómo se ve allá esta primer ministra que además quiere independizarse del Reino Unido? Súper interesante tu pregunta, tal cual. La señora Sturgeon es la primer ministro de Reino Unido, de Escocia en este caso. El reclamo escocés de independencia es histórico con respecto a Reino Unido y la búsqueda de un referéndum está en todos los diarios, ¿no? Vos le preguntás aquí a un escocés promedio y está dividido, pero la mitad más uno desearía tener un país soberano y volver, y esto es especialmente importante, volver a la Unión Europea. Escocia se vio muy perjudicado con el Brexit porque no tiene la capacidad económica que puede tener Inglaterra con un hub económico como es Londres. Entonces requiere de los ingresos de la exportación, por ejemplo, de mariscos, de alimentos, y el mercado europeo era muy beneficioso para Escocia. Actualmente la Sturgeon está buscando, digamos, generar un creciente interés por el referéndum y justamente y respondiendo a lo que decías de Thatcher, históricamente Escocia siempre se vio sufriendo las decisiones económicas que hacían desde Londres y esa incapacidad de poder determinar sus propias medidas económicas. Por ejemplo, en la pandemia se vio muy claramente que cualquier incentivo para la gente que tenía que cerrar su local, subsidio, etcétera, tenía que venir directamente del gobierno central y no lo podía manejar el gobierno escocés con su secretario de Economía. Claro. Entonces, esta falta de independencia para administrar los recursos genera, digamos, esa reticencia y ese interés por el referéndum. Emiliano, la última de mi parte al menos, volviendo al dato más duro de la pandemia, ¿se arriesga allá en aquel lugar, en Escocia o en todo el Reino Unido? ¿Cuándo sería el fin de la pandemia? ¿Qué dicen los infectólogos o los entendidos, los científicos en aquel lugar del mundo? Buena pregunta. Mira, esta semana se habla de en enero terminar las restricciones, y eso ya es un dato importantísimo. Y la semana pasada, el jueves de la semana pasada, si no me equivoco, se suspendieron las restricciones de PCR para el ingreso al Reino Unido. Entonces uno, por ejemplo, si quiere viajar, incluso desde la Argentina a Reino Unido, no necesita ningún tipo de test, solo un test al día 2 de antígenos. Claro. Entonces se eliminó cualquier tipo de test del ingreso, no así el test del día 2. Tenés hasta 2 días, okay. Puedes hacerlo ni bien llegas al aeropuerto, claro, o hasta 48 horas después, tenés tiempo para hacerte un test de antígeno, que es mucho más barato que PCR. Ese test sí se tiene que pagar. Y no hay restricciones, digamos, se eliminaron las restricciones de viaje. Perfecto. Eso incluso para Escocia también. Y nos quedamos con la frase entonces, que dijiste... Si las restricciones se van bajando, como claro, todo parece ser, claro, hay que ver si se mantiene el conteo de casos, y esa es la discusión. Claro. Si se va a mantener o no el conteo de casos, claro, o la necesidad de contar casos, claro, asintomáticos. Sí. Y la idea de convivir con el virus, que lo dijiste varias veces en la charla, Emi. Y quiero recordar, claro, y la campaña exitosa de vacunación de también tercera dosis, de lo que aquí se llama booster, claro, que viene siendo muy exitosa. Ya hay más del 50% de la población vacunada con 3 dosis, y eso hace a que haya podido pasarse la
la ola de Omicron todavía sigue, naturalmente, todavía siguen las hospitalizaciones muy altas, de hecho en alza, porque los casos de la semana pasada recién se van a ver en hospitalizaciones y muertes esta semana y la semana que viene, pero el dato de que no superó las expectativas o los pronósticos de cantidad de muertos y hospitalizaciones es muy positivo, la vacuna funciona y las medidas se van a ir bajando gradualmente. Emiliano, te dejamos que vayas a tomar un cafecito caliente. O algún castillo, que se vaya a algún castillo. La próxima es de un castillo. La próxima te queremos de un castillo. Abrigate, tomate algo rico, calentito, 3 grados. Ahí está parado, mira, impoluto, hermoso. Guantes. Manden calor. Manden calor, dice. Te mandamos calor y vos mandanos frío. Te mandamos un beso grande, Emi, gracias. Chao, Emiliano, gracias. Bueno, un beso. Hasta luego, gracias. Chao, Emiliano Suárez Perín, periodista argentino allá en Escocia. Muy bien, nos vamos al móvil hablando de calor y prevención con esta información.